Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poderme comunicar con todos ustedes, no solo en México, sino en varios otros países que nos hacen el favor de seguirnos. Esto es una parte de la serie que Conavio ha organizado para el mes de mayo como el mes de la naturaleza mexicana. Y el día de hoy voy a tocar un tema que me parece que es realmente fundamental. Sí voy a hablar algo de la naturaleza mexicana, pero más bien de lo que voy a hablar es de la naturaleza y de nuestro papel, de nosotros como seres humanos en esa naturaleza. Hasta no hace demasiado tiempo, si tomamos en cuenta que nuestra especie lleva unos 300,000 años en el planeta, no fue sino hasta el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando dejó de haber esta visión, no dejó de haber, sino que simplemente hubo otra visión mucho más basada en la ciencia y en el conocimiento empírico, que no competía, sino simplemente cambiaba la noción de que el planeta, nosotros en este planeta habíamos sido creados o puestos en él por un acto sobrenatural. Y la persona que hizo esto, que en mi opinión es quizá uno, si no el más grande pensador, seguramente uno de los dos grandes pensadores de todo el tiempo, y del cual hablaré muy brevemente con él, pero voy a hablar de su obra. Puso todas las bases no solamente para hacer de la biología una ciencia congruente y que tenía un propósito y que tenía un tema conceptual fundamental, sino el de dar una visión científica del origen de las especies y de nosotros. Como se imaginan, de lo que estaría hablando es de un gran personaje, del cual en un momento les voy a presentar. Este es el personaje al que yo me refería, Carlos Darwin, que como pueden ver vivió en el siglo XIX, casi una buena parte del siglo XIX, desde casi la primera década en adelante, y que sus observaciones sobre la naturaleza hicieron lo que yo creo que es la revolución silente, y le llamo silente porque pues no fue revolución de tiros y machetes y cosas, sino de la mente humana, que realmente modificó profundamente, o debe haber modificado, o debería modificar, cualquiera de las cosas que ustedes quieran, nuestra visión de nosotros mismos en este planeta, de nuestra responsabilidad con el planeta y con nuestros miembros de nuestra especie y los demás seres humanos, y por lo tanto la forma en que debemos comportarnos, por un lado, hacia ese planeta del cual somos habitantes y producto de un proceso de evolución, y también de los miembros de nuestra especie. Este personaje hizo desde muy pequeño, estaba muy interesado en la naturaleza que le rodeaba, era enormemente curioso, enormemente observador. Tuvo una niñez en la granja que era de su padre, en la casa donde vivían. Carlos Darwin tuvo una apetencia enorme por entender esa naturaleza que le rodeaba y que nos rodea a todos, pero en él era realmente una enorme afición y excitación el poder entender todo lo que tenía a su alrededor.
Después de llevar sus cursos, lo que no era un demasiado buen estudiante, pues porque se dedicaba básicamente a conocer los insectos y las aves y demás de la zona donde vivía. Entró a estudiar medicina porque su padre era un médico muy famoso y su abuelo había sido un médico famoso también. Y encontró que esa no era lo que él le gustaba, no era su vocación, y se salió de ahí contra la voluntad de su padre, se fue a estudiar como potencial cura a la Universidad de Cambridge, estudiar teología, pero en realidad lo que quería era tener una ocupación que le permitiera seguir conociendo la naturaleza. Ahí se hizo de varios amigos, especialmente maestros, y que le fueron guiando en su conocimiento de la naturaleza. No voy a meterme, esta no es una biografía de Carlos Darwin, de tal manera que por favor entiéndanme, lo que quiero es resumir para aquellos que no tienen mucha idea de la vida de Carlos Darwin, el hecho de que todo el tiempo de su formación, realmente lo que él deseaba era tener un mayor entendimiento, una mayor compenetración con la naturaleza. Y la naturaleza no era nada más los seres vivos, sino también el entendimiento de la geología, porque él veía que había cambios ahí muy, muy importantes, y de hecho uno de sus mentores más importantes que influyó en su concepción del desarrollo del planeta fue un gran geólogo, Charles Lyell. Y este individuo influyó mucho en él. Carlos Darwin hizo muchas incursiones en geología, etc. El hecho es que al final, por razones totalmente fortuitas, él llega a poder embarcarse en ese barco que ven ustedes ahí, que es el Beagle, que era de la Marina de Gran Bretaña, y que se dedicaba básicamente a la prospección geográfica de los mares y las costas del mundo, que en ese tiempo se estaba abriendo de manera muy intensa, pero además con un conocimiento ya mucho más detallado de las costas, de las rutas de navegación, etcétera. Y esto era la idea de este navío, el Beagle. Y ese viaje en el que se engarza de 5 años alrededor del mundo, porque le dieron la vuelta al mundo, fue realmente la piedra de toque para Carlos Darwin, de recabar información básicamente, de observar en todos los lugares en los que estuvo y de ir sintetizando los hechos y los fenómenos que veía a lo largo de ese viaje. Y debo decir que en ese viaje, básicamente, la parte terrestre, porque era básicamente lo que a él le interesaba, la vida en las partes continentales, porque pues el mar era muy difícil explorarlo con los medios y con el conocimiento que había en ese tiempo, en el siglo XIX, y era más bien el trabajo de un naturalista en las condiciones terrestres. Ese barco llegó a Brasil primero y de ahí empezó a ir hacia el sur para cartografiar toda la costa sur de América. Y en cada lugar en el que llegaba, Darwin se bajaba y empezaba a hacer grandes excursiones, acompañado de 1 o 2 guías, a pie, muchas de ellas a caballo en otras ocasiones. Y esas rutas blancas que ven ustedes, en parte empezando en Uruguay, pero luego fundamentalmente en Argentina, fueron parte de los recorridos a pie de mucho tiempo, porque mientras el barco iba caboteando, como se dice, es decir, haciendo la cartografía de la costa de Sudamérica, él estaba usando su tiempo para conocer la naturaleza en esta parte de Argentina
y después hacia Chile. Él no llevaba grandes equipos como parece que ahora es necesario para que la gente haga investigación. Llevaba un microscopio muy sencillo y una pistola y algunos otros aparatos para medir el grosor de las cortezas de los árboles y demás. Un equipamiento, como ustedes pueden ver, realmente simple, no llevaba, bueno, no había cámaras fotográficas en ese tiempo. Lo que se acostumbraba es que todos los barcos de la Marina inglesa llevaran un muy buen dibujante, que era el que registraba las escenas y los organismos o las situaciones en las que los diferentes barcos iban notando. De manera que sí había un relato, digamos, un registro visual hecho en acuarelas y en otros tipos de pinturas a lo largo de todo el viaje, y estos obviamente existen para el caso del viaje del Beagle. Él tenía toda una serie de notas que llevaba en su barco y llevó un diario de esto, y el hecho es que realmente no era la parafernalia de equipamiento la que le ayudaba a hacer las observaciones, era una parte de equipo que la naturaleza le había dado, y que era su cerebro. Es decir, un cerebro para ayudarle a observar muy intensamente las situaciones que veía en el campo, en los diferentes lugares que estaba, de recordar datos, de tomar notas, de hacer registros de los animales y las plantas que veía, colectándolas, y de ir sintetizando poco a poco todos los patrones y todas las relaciones que él entendía que se iban dando a lo largo del tiempo en este viaje. O sea, ese era su instrumento más importante, y ese es un instrumento que todos tenemos y que usamos a veces de manera muy limitada o muy retorcida, depende de las situaciones. Pero lo que se requiere es eso, es la capacidad de observar, la capacidad de ligar situaciones, de hacer síntesis de lo que se va viendo. Una de las cosas que más le impresionaron al principio fue la presencia de fósiles de muchos organismos que estaban en lugares donde normalmente esos organismos no estaban. Algunas plantas en lugares, plantas tropicales en lugares muy fríos, muy diferentes, o peces y organismos marinos a 6.000, 5.000 metros de altitud, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, que le hacían ver, decir, bueno, ¿cómo es posible que estos organismos hayan llegado aquí, estén en este lugar, con una distancia tan grande del nivel del mar? Y eso estaba muy ligado a su concepción de que los cambios geológicos en el planeta habían tomado mucho tiempo, habían modificado profundamente la faz de la Tierra, y que por lo tanto la visión esta que había de que el planeta, según la Biblia, tenía 4.800 años de edad, según los relatos bíblicos, pues era totalmente equivocado, eso estaba mal, estaba muy mal entendido, y que el planeta la Tierra tenía mucho más tiempo que esto, y los procesos de vida habían sido muchísimo más largos que lo que era el conocimiento normal, entre comillas, de ese tiempo, que era un conocimiento basado en religiones. Estos son los grandes megaterios que encontró en Argentina, eran animales gigantes de las versiones enanas que él veía, de enanas relativamente, que él veía en su recorrido, y de las cuales obviamente hizo muchas colecciones. Argentina fue un sitio en el cual él hizo gran cantidad de hallazgos paleontológicos, que los fue, obviamente todas esas cosas se mandaron por barco cada vez que el barco podía hacerlo,
de regreso al Museo Británico y que representan organismos como estos que ven ustedes. Estos son mexicanos, todos. Esta es una fauna que existió hace unos 10,000 años en México, y el mapa que hay a la derecha, ustedes pueden ver seguramente, tiene las localidades donde cada uno de estos animales fue encontrado. Estos no son simplemente dibujos imaginativos de lo que pudo haber habido, sino de organismos que realmente existieron en México hace unos 10,000 años y que desaparecieron. Como ustedes pueden ver, pues había caballos, había estos perezosos gigantescos, mamutes, mastodontes, felinos grandes como los tigres de dientes de sable, armadillos gigantes como los que había encontrado fosilizados Darwin en Argentina, etcétera. Esta fauna, que pues no hace tanto tiempo, 10,000 años nos suenan mucho a nosotros, pero es un pestañear en 300,000 años de vida de nuestra especie, ya no digamos del planeta. Todos estos organismos desaparecieron, dejaron progenie distinta a la actual por los cambios del ambiente, por la cacería de la gente que los mataba para poder tener alimentos, etcétera. O sea que ya desde hace miles de años nuestra especie ha impactado muy fuertemente a la vida en este planeta. Una de las especies que Carlos Darwin encontró en las Islas Galápagos, ya en el Océano Pacífico, después de estar en Guayaquil, se embarcaron hacia las islas. Estas son unas islas volcánicas que salieron por erupción del fondo del mar, o sea, totalmente aisladas del continente de Sudamérica, y que desarrollaron toda la vida que encontró Darwin ahí, simplemente porque algunas aves o algunos organismos llegaron ahí y empezaron a modificarse y a generar toda una serie amplia, una gama amplia de otras especies. Estas aves, los pinzones, como se conocen en español, les llamaron mucho la atención porque eran especies muy cercanas, hermanas unas de otras, que diferían en algo que es fundamental para las aves. Las aves, como todos sabemos, no tienen brazos para poder asir alimento. La forma de obtener alimento que es esencial para obtener energía y poder vivir es el pico. Y el pico fue el elemento central de variación, de variabilidad en estas especies y que se adaptaba a las oportunidades de alimento que se iban dando a lo largo de los cientos, miles de años de vida ahí en el archipiélago de las Galápagos. Estos picos que él le llamaron mucho la atención, pero no acertaba a distinguir realmente qué tanto esto eran simplemente variaciones en una especie o eran especies distintas. Esto le tuvieron que ayudar en el Museo Británico con ornitólogos que eran muy duchos y muy expertos en esto, y no tuvo la idea completa hasta su regreso al final del viaje. Pero lo que era claro es que cada uno de esos picos tenía funciones de obtención de alimentos totalmente distintas unos de otros, lo que permitía que ocuparan lo que podemos llamar nichos, es decir, entidades de recursos diferentes de uno del otro, y esto fue lo que los fue haciendo diferir de la probablemente una sola especie que llegó volando o en un huracán o en alguna cosa así a las Islas Galápagos del continente sudamericano, y que ahí empezó a diferenciarse, es decir, a especiar, a generar nuevas especies. Esto para él fue realmente muy notable,
entendió que esto era el asunto y que había un elemento de selección de los diferentes tipos, hacia diferentes tipos de picos, debido a la posibilidad de utilizar esos nichos y esas fuentes de alimentación distintas que les permitían no competir entre los mismos organismos, sino ir buscando su propio hábitat y su propio nicho. Un caso muy notable de adaptación a esos nichos es que el genotipo de los pinzones no permitía el desarrollo de lo que tienen los pájaros carpinteros, que es un gran pico muy largo con el cual pueden perforar en los troncos y obtener las orugas y los insectos que se encuentran ahí como alimento. En este caso, por alguna situación totalmente accidental, uno de ellos pudo sacar su alimento con una espina de los muchos cactos que había allí, provenientes de Sudamérica, y lo usó como un palillo de dientes, vamos a poner, para sacar una aceituna del tarro, para ponerlo de alguna manera. Y estas adaptaciones son justamente los elementos centrales de diversificación de las especies, como él iba anotando a lo largo de sus observaciones. Cuando él regresa a Gran Bretaña, ya ha leído una enorme cantidad de literatura y varios libros fueron absolutamente centrales en ayudarle a entender lo que estaba viendo en el campo. Uno de ellos fue el libro de Malthus, que hablaba de el crecimiento exponencial de todos los organismos y que ninguno llega a obliterar, a llenar, a saturar un área, porque los recursos que están disponibles sobre el planeta no se reproducen a la misma velocidad que la reproducción de los organismos. Eso fue uno. El otro fue toda la literatura del geólogo Lyell, que hablaba de cambios muy importantes geológicos. A él le toca presenciar circunstancialmente uno de esos cambios en la costa de Chile con un gran terremoto que hace que la costa se eleve casi 1 metro por la subducción de las placas tectónicas. Él no sabía de placas tectónicas, pero lo que ve es que después de ese terremoto, el nivel del terreno se había elevado cerca de 1 metro por el movimiento sísmico tan grande. Y esto le da una idea de que esta es la razón de por qué puede haber fósiles de organismos marinos en lugares muy alejados al nivel del mar, en tierra adentro. Todos estos elementos, la literatura que había leído, sus observaciones, le permitieron empezar a hacer una serie de conceptos, digamos, de postulados que fueron construyendo el conjunto de ideas que le llevaron a postular la evolución a través de la selección natural. La primera de ellas es que todas las especies dejan más progenies y dejan más hijos, si ustedes quieren, que la necesaria para simplemente reponer el número de padres. Si hay 2 padres con dos hijos, pues estarían reponiendo los padres, pero ninguna especie se queda en dos críos o dos hijos o dos lo que sea, elefantes, cualquier especie de ave o jirafas, sino dejan muchas más. Y dejan muchas más porque hay una mortalidad muy alta que favorece a las especies que dejan más individuos.
Esa mortalidad muy alta se debe a un factor que vamos a ver en un momento más. Darwin mismo hizo cálculos, teniendo datos de la longevidad de los elefantes, del tiempo que tardaban en ser fértiles y tener la primera cría, y etcétera. Y con esos datos empezó a calcular que si todas las crías de elefante sobrevivieran a un par de elefantes originales, en unos cuantos cientos de años, muy poco tiempo, el planeta estaría absolutamente saturado de elefantes. Esto puede hacerse con cualquier especie. Es más, uso este ejemplo de una que nos queda muy cerca, que son nuestras mascotas, nuestros perros, y una sola pareja de perros podría generar, si todos los perros que nacieran de las camadas de perros, todos sobrevivieran, hasta 67,000 crías, 67,000 perritos, solamente en 6 años. Imagínense ustedes lo que esto sería. Es imposible, no hay manera de que todos estos sobrevivieran en la naturaleza, desde luego, ¿no? Y tampoco en las condiciones artificiales que nuestra especie ha generado en este planeta. Pero ese es el potencial de crecimiento exponencial que tenemos todas las especies, incluida el hombre. Y por cierto, la especie humana es la única que se ha acercado a tener un crecimiento exponencial casi sostenido hasta ahora, por una serie de razones de cambios ambientales que ha generado, las mejorías en salud, la alimentación, el vestido, la ropa, la capacidad de adaptarse a diferentes climas, etc. El otro elemento al que yo me refería tiene que ver que ningún lugar tiene los recursos suficientes para sostener a todos los organismos que se van produciendo. De tal manera que muchos perecen porque no hay suficiente alimentación, porque no hay suficientes lugares para anidar, porque no pueden alcanzar a las presas con la misma facilidad, etcétera. Este es un punto muy importante y tiene que ver con esta idea de Malthus a la que me refería hace un momento. Estas gráficas que tienen aquí se refieren al crecimiento exponencial que todas las especies tienen, que al inicio crece muy rápidamente, por ejemplo, lo ven mucho más fácil aquí, y llega un punto en el cual, en lo que se llama la capacidad de aéreo del ambiente, se empiezan a estabilizar. Bueno, la especie humana lo que ha hecho es ir subiendo esto más y más y más por todas las mejoras que la tecnología y demás ha ido generando. Claro, eso significa mucha más gente, pues simplemente ahorita ya somos 7,600, 7,700 millones de habitantes y el impacto que esa cantidad de gente tenemos sobre el planeta, pues es una de las causas de por qué estamos viendo el gran deterioro que vemos en muchos sentidos, al cual me voy a referir un poco después. Todas las especies llegan a establecerse. Este es un ejemplo de un venado en el norte del planeta, en donde hay un crecimiento, se introduce la especie, llega a un punto y entonces aquí se estabiliza después de la introducción unos años después. El asunto es que aquellos individuos que tienen la mayor probabilidad de permanecer y de sobrevivir y reproducirse dejan mayor progenie que otros. Y eso es lo que va, digamos, sesgando o guiando
el proceso de diferenciación en cada una de las especies. Por ejemplo, es un caso del melanismo industrial que ocurrió en el norte de Inglaterra al principio de la Revolución Industrial. Esta es una palomilla, es decir, una mariposa nocturna, que tiene dos formas, una blanca y una negra. Cuando no había contaminación por el hollín, el carbón de las fábricas dejaba, la forma blanca era mucho más abundante que la negra, y la razón debe ser muy sencilla para entender. Los pájaros que se alimentan, que depredan a estas mariposas, cuando van volando a 30 o 40 kilómetros por hora, pues la primera que ven es la negra, no la blanca. Y esas las van sacando de la población, las van matando, se las van comiendo, y por lo tanto domina mucho más esta forma blanca, que está adaptada al fondo de los árboles. Pero después de varias décadas de estar produciendo hollín las fábricas en la zona de Manchester, lo que pasó es exactamente lo contrario. Los árboles se oscurecieron, la forma melánica negra ahora era la que no era visible y la blanca sí. Y entonces hubo allí una variación muy fuerte a que la forma más común durante décadas fue la forma melánica, la forma negra de esta especie de mariposa nocturna, de palomilla, que se llama Viston betulari. Pero esto pasó en décadas, en mucho tiempo. Ahora hay, y les voy a mostrar, un fenómeno de evolución en prácticamente horas o muy pocos días, que uno puede hacer si tiene las condiciones adecuadas para ello. Y se ha visto con las bacterias. Todos sabemos que la penicilina se usó como el primer antibiótico después de la guerra o durante la final de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y a 2 años o 3 después de que se empezó a usar, se empezaron a ver formas resistentes de las bacterias a la penicilina, es decir, diferentes genotipos se habían ido seleccionando porque eran resistentes a ese antibiótico. Ahora, eso no fue nada más una vez, ha sido muchas ocasiones. Ustedes pueden ver aquí todos los antibióticos que se han generado hasta la fecha prácticamente, y los tiempos, la diferencia de años que hay entre que sale el antibiótico y se empieza a ver la primera resistencia. En algunos años es 1 o 2 años nada más de diferencia en la generación de la resistencia. ¿Por qué ocurre esto? Pues primero porque las bacterias se reproducen a una gran velocidad. Una bacteria da origen a 2, 2 dan a origen a 4, 4 a 8, y esto ocurre en cosa de minutos prácticamente, cada multiplicación de las bacterias. El siguiente, la siguiente lámina que les voy a presentar aquí es una observación que se hizo en una escuela de biología en Harvard para enseñarles evolución en corto plazo a los alumnos. Esa placa que vieron está aquí diagramáticamente puesta con todos estos campos. Cada uno de esos campos, por ejemplo, va a tener una dosis diferente de antibiótico. En el de la derecha 0, el siguiente campo, a la izquierda o a la derecha, una dosis de antibiótico, la otra 10 veces, la otra 100 y la última 1000 veces la dosis de antibiótico. Y se siembran las bacterias a la derecha, y van a ver cómo empiezan a llenar eso. Blanco es la masa de bacterias que está desarrollando en el cultivo que están ahí. Algunas llegan al lugar donde ya hay antibiótico, y algunas de las bacterias empiezan a reproducirse porque están adaptadas, como pueden ver ahí,
empiezan a llenar el espacio de una dosis de antibiótico. Inmediatamente las que ya estaban más avanzadas empiezan a invadir el espacio de 10 veces el antibiótico, que es la tercera de las columnas, y rápidamente otras empiezan a invadir el de 4 veces, y llega hasta 1000 veces el antibiótico, que es decir, la dosis de antibiótico, que es la columna que está en el centro. Cada uno de esos individuos fue adaptándose a cada vez más a una dosis mucho más alta de antibiótico. Por eso es tan serio el uso indiscriminado de antibióticos, porque lo único que ocurre es que ayudamos a que las bacterias evolucionen muy rápidamente una gran capacidad de resistencia a esos antibióticos. Por eso es tan lesivo, tan dañino que la gente use indiscriminadamente antibióticos, que afortunadamente ya se están regulando en ese sentido en muchas partes del mundo y en México también. Esas características que permiten, por ejemplo, que una bacteria sea resistente y se sobreviva y se reproduzca, se heredan. Por eso es que ustedes pudieron ver que llegaron bacterias hasta 1000 veces más la dosis de antibiótico en ese experimento sencillo de salón de clases. Esas características se heredan. Darwin nunca entendió cuáles eran las razones por las cuales esta herencia ocurría, pero lo veía de chico. Veía que los becerros se parecían en color, en forma, en la forma de los cuernos de los padres del toro y la vaca de la que venían. Veía que las gallinas también se parecían a los gallos y gallinas de donde provenían, y que los caballos lo mismo. Sí, vivía en una granja donde esto era un evento cotidiano. Y además, desde luego, lo que veía también es que la gente se parecía, es decir, los hijos se parecían a alguno de los padres o a los dos padres o al abuelo, que los perros se parecían entre sí mismos. Esta capacidad de observación fueron las cosas que empezaron a impactarlo. Y aquí empezó a entender que la forma de seleccionar a los toros y vacas para mezclar un cierto tipo de toro con un cierto tipo de vaca producía un cierto tipo de becerros. Lo mismo con las gallinas, lo mismo con los cerdos, lo mismo con los borregos, etc. Ya tenía él ahí una primera noción de que había un proceso de selección, en este caso una selección artificial, una selección bajo domesticación. Y obviamente para él era claro que todos estos organismos se ven tan diferentes, desde un corgi chiquito que está por acá hasta un dálmata o un granés, son la misma especie, que han sido seleccionados por los creadores de perros, que van cruzando diferentes razas para obtener diferentes organismos. Pero todos estos animales se pueden entrecruzar, son la misma especie y simplemente han sido diferenciados por la domesticación. Lo mismo pasa con muchas de las plantas cultivadas de las que nos nutrimos, especialmente en este país que tiene una diversidad de plantas cultivadas. Es uno de los centros mundiales de plantas cultivadas que fueron desarrolladas por todos los grupos étnicos que han estado en nuestro territorio desde hace miles de años. Darwin no tenía idea de cómo había pasado, ni siquiera las leyes básicas de la herencia que Mendel había propuesto, pues prácticamente al mismo tiempo, un poco después, le eran conocidas o le eran familiares. No fue sino hasta el descubrimiento del ADN que empezamos a entender dónde estaban las bases de esa transmisión de características
por la herencia, y al entender ese mecanismo también pudimos entender con mucha más precisión la manera en que diferentes características se iban pasando de una generación a la siguiente. Para resumir, los elementos centrales de esta evolución orgánica es que la proporción de los individuos que están bien adaptados a un ambiente, ya sea porque pueden obtener alimento más rápido, porque pueden escapar de los depredadores más rápido, o pueden cazar presas con mucha más facilidad, y que esta habilidad se propague, ocurre por la cruza entre los organismos cada vez mejor adaptados. El mecanismo al que se deben estos cambios es la selección natural. Aquí, en lugar de que haya un criador de perros que va seleccionando los que le gustan y quitando los que no le gustan, aquí la naturaleza es la que hace eso. No con un propósito especial, simplemente porque la naturaleza, las cuestiones ambientales cambian permanentemente, no hay un patrón claramente definido. Entonces, diferentes combinaciones ambientales generan diferentes selecciones de los organismos biológicos, y que esto unido a lo aleatorio de los cambios genéticos resultan en la evolución orgánica. Ahora, ¿qué sabemos de la evolución? Lo que sabemos es que en un tiempo, hasta hace, yo diría 200 años, la única verdad, la única forma de entender la vida en el planeta y nosotros mismos era que había habido diferentes actos de creación. Desde los egipcios y mucho antes había diferentes dioses que eran los que se usaban para explicar el origen de los individuos. Esta es una representación de la Capilla Sixtina en Roma, pero también había otras versiones. Esta, por ejemplo, de un mural maya en Guatemala que habla de la creación del universo, de la gente, de los organismos que están poblando la Tierra. Y hay muchas versiones de esto. O sea, cada cultura, cada civilización en su momento y en su entorno ha pensado que es algo, hay alguna forma sobrenatural por la cual esto ha ocurrido. Pero ahora sabemos exactamente cómo ha ocurrido esto y sabemos la relación entre todos los organismos que viven en este planeta, porque tenemos un conocimiento del proceso genético por el cual esto ha ocurrido, y podemos realmente relacionar genéticamente a prácticamente todos los organismos que tenemos en el planeta. Aquí tenemos este árbol de la vida, vamos a llamarle, en el cual nosotros estamos aquí, se los voy a marcar, es donde está esa flecha, y ahí está nuestra especie. En una puntita chiquita de un enorme número de otros grupos vivos en este planeta. ¿Tenemos relaciones con todos ellos? Sí, claro que los tenemos, porque compartimos los mismos elementos orgánicos, las mismas sustancias, los mismos elementos físicos y químicos y bioquímicos que todas las demás especies. Compartimos con ellos todos estos elementos. 99.5% los tenemos repartidos en todos los organismos vivos del planeta. Las proteínas con las que se genera todo el desarrollo de la vida, del metabolismo, son básicamente las mismas en todos los organismos, y obviamente las moléculas con las que están hechos en el ADN las compartimos con todos ellos. Tenemos una cercanía enorme con muchos organismos. Siempre estamos acostumbrados que, bueno,
los parientes cercanos son algunos primates. Bueno, ¿qué tan cercanos? Más del 98% de los genes con los chimpancés y más con los bonobos, que son una especie de chimpancé todavía más cercana a nosotros, compartimos genes con ellos, pero lo hacemos también con otros organismos, con otros vertebrados, con los ratones, 92% de los genes son iguales. Con la mosca de la fruta, algo que no pensaríamos que es muy cercano a nosotros, 44%, hasta con las plantas, 18%. Esto nos está diciendo una cosa, y es que somos producto orgánicamente de un proceso de evolución que no nada más nos asemeja desde el punto de vista de las moléculas y de las sustancias y de las proteínas como las que tenemos, sino de otros elementos, unos elementos que tienen que ver ya con cuestiones de comportamiento, de relación entre los miembros de una especie, como es el caso que están ustedes viendo ahora. Nuestra especie ha tenido un impacto y ahora quiero entrar ya a esta relación con la naturaleza de Homo sapiens, que es el nombre de nuestra especie. Ha tenido un impacto enorme. Primero, pues porque es un organismo que desarrolló por selección natural un cerebro más grande que le permitió tener una asociación y un comportamiento social que le permitió tener, compartir conocimientos, experiencias, a generar un lenguaje de comunicación, etcétera, que llevó a los principios de una organización social, cultural, que ha evolucionado, que ha cambiado hasta nuestros días. Estos eran una seña de ese impacto, estos eran las selvas y bosques intactos, no hace tanto tiempo, hace 8,000 años, quizá un poco antes del tiempo de los vikingos, bastante antes quizá, pero no hace tanto tiempo. Y esto es lo que queda ahora en el planeta. Se dan cuenta del cambio. Es una pérdida gigantesca de los bosques y de las selvas bien conservadas en todo el mundo. Y si quisieran ver ustedes un detalle de lo que pasa en nuestro país, porque se ve ahí prácticamente sin nada, no, sí hay algo. Estos eran, por ejemplo, les voy a dar los datos que, como había calculado, teníamos de selvas en México hace 300 años, 200 años, más o menos, en los 1800. Espacialmente esa era la cobertura de todos los tipos de selvas, de las selvas más húmedas hasta las selvas más secas, y esto es lo que tenemos ahora. Y quizá hasta menos, porque es un mapa que no es tan reciente, que tendrá unos 8 o 10 años. Si quieren ver ustedes cómo está esto conservado en el planeta, se los voy a mostrar. Aquí tienen ustedes, por un lado, el grado de conservación de los ecosistemas de México. Esto es muy alta conservación, prácticamente 100% acá arriba. Y esto es el grado de transformación antropogénica. Y lo que pueden ver es que hay algunos estados, como estos de aquí, algunos tropicales, como Campeche, Colima, y otros, y Chiapas, y otros del norte del país, Quintana Roo también tropical, como Baja California Sur, como Durango, como Baja California. Otro grupo, están aquí algunos verdes, y el estado con mayor diversidad biológica de México, que es Oaxaca, está en un grupo en el que lo está haciendo bien, pero no tan bien como estos de acá, ¿no? Está Yucatán, otro estado tropical, Nuevo León, Guerrero, y hacia esta parte están los estados que han perdido la mayor parte
de sus ecosistemas, de sus bosques, de sus selvas, de sus manglares, palmares, lo que sea que tuvieran por la posición geográfica en la que se encontraba. Es notable que el tercer estado con mayor riqueza de biodiversidad, de ecosistemas, de organismos, sea Veracruz, que es Veracruz, sea uno de los dos que están en la peor condición de todos. Yo creo que esto es muy notable. Es una situación en la que se han perdido opciones de respuesta a una gran cantidad de cambios, en donde en estos estados hay una buena situación para ello. Estos, bueno, mediana, y en estos realmente muy pobre, ¿no? Tabasco, la Ciudad de México, obviamente, porque básicamente pues, es un centro urbano gigantesco, aunque tiene una parte todavía de naturaleza que debemos cuidar y debemos reponer y restaurar, porque por una razón muy sencilla, porque es la que aporta una parte muy importante de los acuíferos de los cuales nos abastecemos en esta ciudad, y que cada vez lo estamos agotando con mayor velocidad. Entonces, aunque sea esto aparentemente poco, es algo que tenemos que realmente cuidar, respetar, reproducir en las zonas en las que sea posible, conservar y restaurar diferentes ecosistemas. Este es otro ejemplo mexicano. Es quizá una de las zonas tropicales mejor conocidas en el mundo. Ha habido estudios de la zona de los Tuxtlas, en parte porque es una zona de gran interés, biogeográficamente es una zona muy, muy interesante, en el centro de Veracruz. Ha sido estudiada desde los 50, 60 del siglo pasado. Tenemos una muy buena idea de lo que había y de lo que hay. Esto es lo que había en los Tuxtlas, toda una serie de organismos grandes, ¿no? Todavía puma no está aquí y a mí me tocó ver todavía pumas en los Tuxtlas, y toda una serie de pequeños mamíferos y vertebrados que hay. Ahora, en el presente, todas las especies que están cruzadas han desaparecido. Ya no existen. Y lo que hay es relativamente una sobreabundancia de roedores pequeños en la selva, pero ya no hay los depredadores ni los grandes herbívoros que existían en el pasado. ¿Y esto qué significa? Bueno, es un proceso de defaunación muy serio en el que hemos perdido, es decir, se vuelven selvas sin vida o bosques sin vida, es como si fuera una plantación. Y esos ecosistemas no funcionan como deberían funcionar. Y uno de los resultados de esto es que la mayor parte de todas las epidemias que hemos tenido en los últimos 30 años o 40 años en el mundo viene justamente de ese proceso de defaunación, de deforestación, que acaban de defaunación, porque de ahí surgen todos los bichos y los patógenos que nos afectan. Vean nada más la cantidad de organismos que tienen, de todos los patógenos que causan enfermedades en los seres humanos, más de 1,400, 2/3 de ellos se alojan en hospederos no humanos. Y esos hospederos no humanos están en los bosques y selvas y empiezan a tener contacto por la reducción de los bosques y de las selvas, por la fragmentación cada vez más con poblaciones humanas. Y esto genera
ha generado una gran cantidad de epidemias, ha aumentado el número de vectores de diferentes diferentes enfermedades. Aquí hay yo lo pongo como una especie de Facebook de los vectores que se han multiplicado enormemente en los últimos 30, 50, 60 años, quizá un poco más, y que diferentes modificaciones del ambiente, se inundan zonas, porque se desecan una serie de situaciones en las costas, por ejemplo, los manglares, porque se modifican grandes extensiones de praderas naturales a zonas agrícolas. Todos estos factores generan que uno de estos organismos irrumpa de manera muy importante y afecte a las poblaciones humanas. Todas las epidemias que hemos tenido, Ebola, Nipah, etcétera, en los últimos 40 o 50 años, surgen justamente de este fenómeno de reducción de selvas, bosques, de su fragmentación y además de la alimentación de lo que llamamos la carne de monte, de la carne de monte que la gente come. Esta última epidemia de COVID-19 parece haber surgido porque en China se alimenta a la gente los pangolines, que son bichos que viven en las comunidades naturales, pero como se han ido reduciendo, cada vez hay más de estos cerca, y estos son vectores en este caso del virus, por ejemplo. Y murciélagos que también juegan un papel muy importante en este proceso. No voy a entrar en eso porque realmente es una gran cantidad de información que ya se está adquiriendo acerca de los efectos de la deforestación, la defaunación, la fragmentación de las selvas y bosques que se está dando simplemente por la presión humana de ir generando más alimentos con políticas agrícolas realmente totalmente inadecuadas, de gran insumo de fertilizantes, agroquímicos, pesticidas, etcétera, que producen realmente problemas muy serios. Tenemos aquí entonces una situación en la que hemos perturbado y hemos afectado muy seriamente los ecosistemas de los cuales nosotros hemos surgido y del que han surgido todas las especies con las que compartimos este planeta. Yo creo que esta historia que les he dado, que no es una historia, no es un cuento, es un relato de los eventos que nos llevaron a entender el origen de nuestra especie y de todas las demás especies en este planeta. ¿Qué significa eso? No es nada más un cuento que se puede tomar, bueno, pues como una cuestión totalmente anecdótica, si se quiere. Estas cuestiones tienen impactos, tienen significados, tienen consecuencias. Nosotros hemos tenido, es decir, es obvio, espero que les haya resultado obvio, que hay una interacción entre las condiciones ambientales de cualquier lugar del planeta, hasta del Ártico, sobre las características genéticas de los organismos que están ahí, y que esas características genéticas se desarrollan de manera aleatoria, pues por la combinación de genes entre los padres, cualquiera que sean estos padres, desde seres humanos hasta focas, que se cruzan para tener progenie. Consecuentemente, el proceso de selección natural es aleatorio, no tiene una dirección, no está diseñado para nada, ni por nadie, ni para llegar a ser más inteligentes, ni para llegar a ser más lindos, ni para tener colores más atractivos. Es un proceso totalmente al azar, aleatorio.
no hay ni metas ni propósitos en el proceso de evolución. Y consecuentemente tampoco hay la necesidad de una explicación de un ser sobrenatural que ha sido responsable de la vida en este planeta. Estas dos cosas están muy ligadas: el entendimiento de quiénes somos, el entendimiento de cómo nos hemos desarrollado como seres humanos y que pertenecemos a toda una naturaleza que ocupa este planeta cada vez menos, desafortunadamente, debe ser una admisión de una responsabilidad que tenemos como una especie que ha tenido una evolución cultural por el desarrollo orgánico de su cerebro, básicamente, y de facultades, que nos han hecho capaces de entender nuestro entorno como ninguna otra especie ha sido capaz de entenderlo, de modificarlo como ninguna otra especie ha sido capaz de modificarlo, y que consecuentemente con esa enorme capacidad creativa tenemos la obligación de ver ahora cómo hacemos para que ese deterioro y ese daño se revierta. Porque las razones y las causas de ese deterioro han sido creadas por nosotros. Son un resultado de organismos, de organismos, me refiero a cuestiones como las fábricas o instituciones como las instituciones bancarias o las financieras que hemos inventado los seres humanos, pero que han tenido consecuencias muy nocivas, no solamente para el planeta, sino también para la gente. Yo creo que es momento ahora realmente de pensar con mucho cuidado. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué podemos hacer de veras para cambiarlo? No nada más decir que hay que cambiarlo, sino encontrar mecanismos por los cuales vamos a modificar esto. Todo lo que se ha dañado ha sido por la creación de modelos de desarrollo, de sistemas financieros, de sistemas económicos creados por nosotros. No podemos empezar a crear otros distintos, adecuados, por un lado, a la protección de este planeta, pues no tenemos otro, pero también por otro lado, a la protección de los otros seres humanos con los que compartimos este planeta. Yo creo que esta es una forma de reflexionar nuestra responsabilidad como una especie totalmente diferente en el sentido del desarrollo que ha tenido, no totalmente diferente en otro sentido, porque somos, como ya lo comenté, idénticos en todo nuestra estructura orgánica, bioquímica, física, etcétera, los demás bichos con los que compartimos el planeta. Pero sí hemos desarrollado esa capacidad de crear, de creatividad, para cosas buenísimas que han ayudado al bienestar de la gente, pero también para cosas malísimas que han ayudado o han generado una desigualdad y una enorme disimilitud en las capacidades y en las formas de desarrollo y en las oportunidades de desarrollo de nuestros congéneres, todos los demás seres humanos. No nada más los que están presentes ahora, sino los seres humanos que vienen en el futuro, las generaciones humanas a las cuales tenemos la responsabilidad de poder mantenerles un ambiente, un planeta que valga la pena poder vivir en esto adecuadamente. Para eso, entonces, tenemos que dejar de pensar en que somos de la raza tal o de la raza cual o de la religión fulana o de la religión sutana o del país sutano o del país mengano y considerarnos como una especie biológica que tiene una entidad taxonómica concreta que se llama Homo sapiens, que con esto tenemos muchos congéneres
que varían afortunadamente en una diversidad de formas de ver las cosas, de formas de conducirse, y que lo que tenemos que ver es que esto realmente ayude a que tengamos una responsabilidad, por un lado, hacia el planeta, de cuidarlo, porque no tenemos otro y porque es nuestra responsabilidad como especie que ha tenido este desarrollo como el que ha tenido nuestra especie y que ha generado tantas cosas buenas, pero tantas cosas malas, digamos, dañinas, y una especie que es el producto de veras de cientos de millones de años. No estamos aquí desde hace... Nuestra especie está aquí desde hace unos 300,000 años como producto de ese proceso de evolución. Nuestra especie, la especie más cercana a la nuestra, Homo erectus, vivió 2 millones de años en este planeta, más o menos, y ya no existe. Desapareció. Tenemos, por lo tanto, una responsabilidad doble, ética. Primero con el planeta para mantenerlo de tal manera que siga manteniendo la vida y las condiciones que permiten la vida, y por otro lado a nuestros congéneres, a los miembros de nuestra especie, con los cuales realmente tenemos una responsabilidad ética que no nos han enseñado prácticamente en ningún lugar, en ninguna escuela hemos tenido esto, ni siquiera hemos tenido para muchos casos la inducción de que tenemos responsabilidad clara y definida hacia las siguientes generaciones. Con esto termino y les agradezco la paciencia que han tenido. Han ocurrido por acciones humanas, bien intencionadas, la mayor parte de ellas, pero ignorantes de los efectos que tienen. Y uno de ellos ha sido la modificación profunda de ecosistemas. Como mencioné brevemente, ahí había unos mapas que enseñaban a escala mundial y a la de México cómo hemos perdido ecosistemas prácticamente de todos los tipos, y en nuestro caso en México, pues prácticamente en todas las regiones del país. Y estas pérdidas, estas disminuciones, el fraccionamiento de selvas, ya no hay trozos grandes de selva, excepto 1 o 2 en México, en la Lacandona, que está en un peligro permanente de asedio por grupos que quieren deforestar la zona, o en parte de los Chimalapas, y un poco en Quintana Roo. La situación es que ese fraccionamiento genera condiciones en las cuales se destruye, se deshacen las cadenas tróficas que mantienen en equilibrio a los ecosistemas como un todo. Al ocurrir esto, hay, como vieron en esa lámina que les enseñé de los Tuxtlas, hay un incremento enorme de un grupo de animales que son los vertebrados pequeños, roedores, que son muy aptos como vías de infección, como portadores de organismos que tienen impacto sobre la salud humana. Simplemente menciono muy rápidamente el caso de la peste negra o la peste bubónica en la Edad Media. Era una enfermedad transmitida por las pulgas que las ratas llevaban y no otra manera, y hasta que esto pudo más o menos conocerse y darse cuenta de lo que estaba pasando, hubo alguna manera de controlar estas peces, y ya después de las 2 o 3 grandes que hubo en esa Edad Media ya no han ocurrido más que ocasionalmente, ¿no? Pero además el patógeno existe todavía, está en muchos organismos. Hay estudios que demuestran que Yersinia pestis, que es el organismo que genera la peste bubónica, está presente hoy en algunos roedores, en muchos lados en el mundo.
simplemente lo que se requiere es una pequeña irrupción, una perturbación más allá de lo que estamos haciendo y tenemos de repente la presencia de alguna de estas epidemias muy serias. Claro, ahora tenemos más formas de controlar cosas como la peste bubónica, pero también tenemos nuevos organismos como los virus que no conocemos adecuadamente, que mutan a una, es decir, se transforman genéticamente a una gran velocidad y como ha sido el caso del coronavirus 19 ahora, y que, bueno, de aquí a que aprendemos cómo van, qué funcionan, cómo los podemos controlar, qué se puede usar como vacuna, pasa meses o quizás hasta un par de años, mientras mucha gente muere y mucha gente queda en muy malas condiciones de salud, en muy malas condiciones económicas. Eh, yo no sé por qué estos ejemplos que ha habido, este muy serio, el más serio que hemos tenido en la época moderna, no es suficiente para convencernos de que lo que tenemos que hacer es parar la destrucción de los ecosistemas totalmente. Se pueden usar, hay muchos grupos étnicos que saben cómo utilizarlos con provecho para ellos, ayudarlos a que eso ocurra, en vez de estar abriendo indiscriminadamente zonas a una agricultura ineficiente económicamente, ineficiente energéticamente y que además genera una serie de condiciones de mercado de los alimentos que nos han llevado también a muchos problemas de salud, como la obesidad, la diabetes, etc. Eh, la base de todo esto no está en el cambio climático. El cambio climático no ha jugado un papel, por lo menos notable, en esta última epidemia que hemos sufrido. Ha sido directamente la pérdida de ecosistemas, su perturbación, su achicamiento, su fragmentación, la que pone a las poblaciones humanas en contacto con los organismos que están en las selvas y en condiciones tales que bueno, se producen estas irrupciones enormes de enfermedades. Bueno, otra pregunta relacionada, doctor, de Celina Cervantes de Buenfil, del estado de Yucatán. Ella dice que la misma Ley de Protección del Medio Ambiente señala que los desarrollos podrán dejar únicamente el 15% de áreas verdes con especies nativas. Y ahí dice, ¿qué organismo o dependencia podría promover este cambio de ley, ya que se están devastando las selvas en el estado? Y yo añadiría un poquito ahí, pues ahora tenemos ya que pensar en este tipo de medidas, qué proporción de los ecosistemas deberíamos de mantener, en dónde los debemos de mantener, cómo guiar ese tipo de políticas. Bueno, ¿quiénes hacen las normas y las leyes? Personas. En algunos casos, personas que han sido electas por los ciudadanos para formar, perdón, parte del sistema legislativo, pero están electas por nosotros. ¿Y a quiénes deben responder esas personas? A nosotros. ¿Y quiénes tenemos que hacer presión para que esas leyes, normas o lo que sea, sean las apropiadas, no las inadecuadas como se está mencionando? Nosotros. Si la población, si la sociedad de México no toma conciencia de esto en serio y empieza con conocimiento, con información, que hay muchísima, y Conavio ha sido no el único, pero una fuente muy importante de aportación de este tipo de conocimientos, y con ese conocimiento forzar a que se tomen las medidas necesarias, que se hagan las políticas públicas adecuadas y convenientes para el bienestar de todos. Entonces, no va a haber manera de lograr, Celina, lo que usted está pidiendo. Estas cosas no vienen por a veces puede ocurrir, pero es muy raro, por algún funcionario ilustrado, capaz, muy conocedor. Vienen por la presión social
para que se cambien las cosas. No nada más en la parte ambiental, en todas, desde la educación, la alimentación, la salud, etcétera. Entonces, yo lo que hago es invitarles a que se informen bien. Hay mucha información que ayuda a entender qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, cómo se deben cumplir los compromisos internacionales de nuestro país, que están por encima de algunas cosas constitucionales, y lograr, por ejemplo, el compromiso de México de para el 2030 tener cero deforestación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Solamente con la voluntad, la decisión y la presión social de la gente que le preocupan estos problemas en México. Otra pregunta de David Moroleón Guzmán pregunta, ¿cuál es su recomendación al implementar procesos de restauración ecológica y de monitoreo biológico en áreas naturales protegidas? Bueno, las áreas naturales protegidas en sí son un mecanismo de protección. Lo que tenemos que hacer es estar monitoreando, como bien se dice, es decir, vigilando que esas áreas naturales protegidas se mantengan lo más íntegras posible, es decir, con su contenido, con el componente animal lo más completo posible, es decir, desde los depredadores tope hasta los demás componentes de la fauna de esos ecosistemas muy diversos en México, y que esto realmente se esté manteniendo. Introducir quizá en algunos lugares con cuidado las especies que por alguna razón sus poblaciones se habían bajado al punto en que ya no están allí, reintroducirlas a los sistemas adecuados o pertinentes en cada área natural protegida, y tener mecanismos de estar vigilando que esto ocurra. Es nuestra responsabilidad porque nosotros hemos sido el factor más importante de deterioro. Creo que ahora tenemos que asumir una posición de cuidadores inteligentes de esos ecosistemas porque tenemos todos los conocimientos necesarios para hacerlo. Otra pregunta, doctor, de Juan Francisco Barbato, que él dice, ¿qué rasgos debe tener la enseñanza de la evolución con jóvenes? Yo incluiría también a otros no tan jóvenes, con creencias religiosas. Yo creo que es algo que no se puede mezclar. La religión es una creencia, cualquier religión, la que ustedes quieran pensar. Yo no quiero mencionar ninguna porque siempre hay reacciones muy especiales para cualquiera que uno toque, que está basada en dogmas. Lo que necesitamos es tener el conocimiento científico de estas cuestiones y tenemos todos los elementos para ello. No, yo creo que hay muy pocas teorías en la biología, hay muy pocos conceptos que han sido tan probados como la evolución, de diversas formas, porque la vida toma diferentes caminos y no conocemos todos ellos, pero el proceso de evolución a través de selección natural y con el caso también de mutaciones y de saltos que se pueden dar en ocasiones y en ciertas circunstancias, tenemos toda la evidencia, todo el conocimiento, cada vez tenemos más elementos que van, ¿cómo poniendo? Llenando el rompecabezas a lo largo de cientos, miles de años de cómo la vida ha ido evolucionando y cambiando constantemente. Las fechas de la presencia del primer organismo de tal tipo, etcétera, se van fijando, se van haciendo más creíbles, mucho más confiables. Esa es la gran diferencia. Yo no creo que uno puede mezclar esta visión científica de hechos comprobables con ninguna de las religiones que hablan del origen de la vida, de la razón de por qué estamos en este planeta y demás. Lo lamento, pero
ninguna de las dos cosas es misible si uno realmente quiere tomar en serio el hecho de entender las bases científicas del origen de la vida y del origen de las especies. Otra más dice, ¿cuál es su recomendación en la implementación de proyectos de infraestructura de gran escala? Bueno, una de las cosas que hay que hacer en estos casos, y no lo hacemos, y no se hace en muchas partes en el mundo, eso no es un problema nada más de México, es pre predecir las consecuencias o poder calcular los efectos de estas obras en todos los sentidos, no nada más en el económico, que es el que casi siempre se usa, pero ya estamos viendo lo que pasa cuando nada más se usa ese concepto, sino también, obviamente, mucho el ambiental y los efectos sobre las sociedades que están afectadas por estas grandes obras. No hay otra manera de tomar decisiones. El punto central de todos estos proyectos, sean grandes, pequeños, etcétera, debe ser el bienestar de la gente, el beneficio de la gente, el que la gente realmente se vea mejorada, beneficiada en su forma, en sus estándares de vida. Y si ponemos por delante solamente el elemento económico, que desde luego es importante, hay muchas cosas pues, que no se pueden hacer si la planeación económica de un proyecto es ruinosa, evidentemente no se pueden hacer, pero tenemos que aprender a combinar, y ya hay muchos elementos también para hacer eso, el que desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social, ambiental, humano, los proyectos sean viables. Okay. Hay un par de preguntas que voy a juntar aquí, 2 o 3, que tienen que ver con el índice de capital natural. Algunos preguntan por qué es alto en algunos lugares, bajo en otros, y también si se podría, como este índice de capital natural toma en cuenta la composición biológica y la función de los depredadores tope, que si se podrían introducir depredadores tope para regresar a una situación pues, más equilibrada. Sí, justamente el concepto que está detrás de esos índices de conservación, perdón. Está presumiendo su camiseta, doctor. Estoy presumiendo mi camiseta, bueno, es la misma que tenía cuando empezamos, así que tiene muchos bichos. El índice que yo enseñé ahí, que ha sido generado por gente con Avio, está basado en un principio que ahora está siendo muy investigado y con muchos datos en muchas partes y en México específicamente, y en México por el doctor Dirso, que ha trabajado mucho en los Tuxtlas, que está ahora en la Universidad de Stanford, en el que si uno remueve los depredadores tope, empieza a haber una especie como de caída de dominó de muchas especies, porque los herbívoros más grandes empiezan a sobrepastorear, vamos a llamar, o sobre consumir muchas de las plantas de las que viven. Esto genera cambios en la estructura de la selva, que a su vez genera cambios en el ambiente de muchas otras especies. Es una especie de efecto dominó que está relativamente bien eh, conocido y documentado en muchos lados. Rodolfo está trabajando, él empezó a trabajar mucho en los Tuxtlas, es una de las gentes que ha contribuido más al conocimiento de defaunación en ese lugar, y ahora tiene un proyecto muy lindo de cómo además, no solamente la forma en que se pierden estos organismos, sino cómo los que quedan se vuelven vectores muy importantes de enfermedades. Han encontrado ya en roedores que han atrapado en estos lugares, perdón,
Me está sangrando la nariz. ¿Podemos parar un segundito? Claro que sí, sí, paramos un segundo. Hay algunas preguntas que yo les podría responder rápidamente sobre, bueno, lo de la introducción de depredadores, básicamente el ejemplo que se conoce es el del lobo mexicano, que ha tenido bastante éxito allá en Chihuahua, pero no hay muchos ejemplos de introducción de depredadores en México. Hay que mantenerlos porque ellos mismos pueden ir recuperando sus áreas de distribución. El proyecto del lobo mexicano es realmente muy interesante porque lo habíamos perdido completamente y ahora tenemos ya varias manadas en Chihuahua y Sonora. Perdón, es que el ambiente está muy seco y con el estornudo me sangró la nariz. Yo perdí donde me había quedado y no quiero sobre repetir lo que estoy diciendo. Eh, lo, tenemos, digo, esto es una de las cosas que están mejor conocidas ahora y cada vez más, justamente porque los efectos de algunas de estas epidemias generan daños muy grandes en las poblaciones humanas. Muchas de estas han ocurrido en lugares como el sureste de Asia, partes de África, etcétera. No nos llega mucho, pero allí ha habido mortalidades altas de varios de estas irrupciones epidémicas que no se entera uno porque, bueno, pues no está pasando en Nueva York o no está pasando en Francia, eh, pero que dañan y que generan realmente un malestar muy fuerte en las sociedades donde esto ocurre. Estas situaciones, como decía, creo que mencionaba que el organismo que produce la peste bubónica está presente en algunos de estos roedores. Yo sé que ahora tenemos mejores capacidades de control epidémico y que en el momento en que esto ocurra se puede aislar y se puede manejar, pero el riesgo está ahí, sigue estando ahí, con bichos que ya conocemos, pero los que no conocemos, como el virus presente, el COVID-19, estas cosas de veras no podemos dejarlas a la buena de la suerte. Tenemos que conocerlas bien, ocupar el mejor conocimiento posible, que cada vez tenemos más para realmente definir rutas de manejo de nuestros recursos, aprovechar el conocimiento de los muchos grupos étnicos que todavía tenemos en México que viven en esos ecosistemas, viven de esos ecosistemas lo más posible y que saben qué se puede y qué no se puede hacer en ellos adecuadamente. Trabajar con ellos, aprender con ellos y que ellos también aprenden nuevas formas de manejo, nuevos conceptos en este asunto. Eso no es mandar cohetes a la luna, es relativamente simple. Tenemos a la gente que conoce, tenemos los ecosistemas, lo que necesitamos es una voluntad política que permita que esto ocurra. Bueno, tomando esa última frase de voluntad política, doctor, vamos a cerrar con tres preguntas que estoy reuniendo aquí. Pues básicamente, ¿qué podemos hacer precisamente para que empresarios industriales, constructores, mineros, incluyendo pues a los altos mandos del gobierno, entiendan la necesidad que hay de hacer manejo sustentable, de hacer conservación? Y una pregunta más dice si lo que hace el gobierno es realmente suficiente para mejorar pues la situación ambiental en México. Sí, Carlos, hubo por lo menos 2 minutos de pérdida total de conexión. Sí. Entonces, si me estabas haciendo una pregunta, no sé cuál fue. Ok, es básicamente qué podemos hacer para que diferentes grupos como empresarios industriales, constructores mineros, el alto mando gubernamental entienda que hay que mejorar la situación ambiental
los proyectos de sustentabilidad y si se está haciendo suficiente desde el gobierno para este tipo de iniciativas. Yo creo que la mayor parte de los gobiernos en el mundo, o de países similares a los nuestros, yo no incluiría ahí Suiza o Bélgica o Suecia, de países similares a los nuestros, no están haciendo lo adecuado para esto, porque tienen presiones de desarrollo económico y todas esas cosas, con lo cual es entendible. Pero cómo responder a esas necesidades de desarrollo económico debe ir forzosamente acompañado y basado en el mejor conocimiento científico posible de las situaciones en cada país, porque cada país tiene características distintas, no solamente biológicas, sino también culturales. En México tenemos la ventaja de tener un enorme baúl de conocimiento, una enorme base de conocimientos producida a lo largo de, yo diría, un par de siglos que México ha estado trabajando en esto, pero fundamentalmente desde el siglo pasado para acá, por ahí de los 70s, 80s, en el que hemos logrado tener una fundamentación de conocimiento como ningún otro país probablemente tiene para su país, o para un país comparable al nuestro, y que debemos aprender a usar. Pero lo que hay que hacer es que también la gente lo entienda. Y en este sentido, Conavio ha hecho un gran esfuerzo de llevar este conocimiento, traducirlo, por llamarlo así, al lenguaje común de la gente, para que lo entienda, para que lo use y para que con ese conocimiento fuerce a quienes toman las decisiones a que funcionen con el mejor de los conocimientos posibles para tomar esas decisiones. Tenemos toda la información necesaria ahorita, no toda la que se requiere porque esto siempre va requiriéndose más y más, pero la suficiente como para poder sostener los argumentos de exigencia, de que las cosas se hagan con apego al mantenimiento de nuestros sistemas naturales lo mejor posible y para el bienestar de la gente. Requiere de muchas disciplinas, desde economía, sociología, psicología, pero tenemos manera de poner todos estos conocimientos cerca con la finalidad de, en primer lugar, beneficiar a la sociedad, más que a beneficiar a una industria o a un grupo político o a intereses privados, digamos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por esta interesante e inspiradora charla. Muchísimas gracias a todos los participantes que están viendo y pues la charla se va a quedar ahí en Facebook para que se pueda repetir, la puedan promover. Les damos las gracias por su participación y los invitamos a que continúen siguiendo Mayo, Mes de la Naturaleza Mexicana. Todos los días estamos transmitiendo diferentes temas que afortunadamente se quedan en Facebook. Pueden ver nuestro calendario de actividades en la página de Conavio, en donde buscan ahí Mayo, Mes de la Naturaleza Mexicana. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por el trabajo de coordinar todo esto y al público que ha seguido nuestras transmisiones. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, Abdiel Peralta, por hacer este enlace y buenas tardes.